palabra. Al escucharla siento yo, gloria a Dios, siento que a mí me quiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si entra para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré crecer por ti solo, tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. Gloria a Dios, aleluya. Solo tengo que decidirme Para que cumpla yo con su voluntad. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, quien nos permite poder ponernos en esta cámara, hermanos, para poder compartir esta palabra del Señor. Damos gracias a cada uno de los que se conectan, de los que están conectándose, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes y que el Señor les ayude a poder seguir creciendo, hermanos. Sabemos que este camino no es fácil, pero sabemos que con la ayuda de el Todopoderoso todo es posible. Así, de la misma manera que estaban batallando, que estaban pasando momentos difíciles aquellos apóstoles, momentos duros, sabemos que pues el mismo Dios que estuvo con ellos, ese mismo Dios está con nosotros, y ese mismo Dios ha prometido, como Jesucristo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Vamos a compartir, hermanos, esta palabra, un mensaje maravilloso que el Señor pues en su misericordia nos permite poder compartir, y vamos a estar allí en este libro de la epístola de Segunda de Pedro. Bendito sea Dios, para la gloria del Señor. Estaremos ahí en esa epístola, Segunda de Pedro. Bendito sea Dios, todo para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Sabemos, hermanos, que pues estamos viviendo últimos tiempos, y sabemos que los falsos se han amontonado por montones, y como el título dice, pues palabras fingidas, harán mercadería con palabras fingidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a estar allí meditando en la palabra, viendo cuáles son las palabras fingidas. Algunas de ellas, hay muchas, pero voy a enfatizar en algunas. Bendito sea Dios, algunos pasajes que he tomado de lo que he visto yo, cómo transgiversan la palabra, cómo acomodan la palabra para poder hacer su mercadería, para poder hacer de usted y de mí mercadería. Pero sabemos, hermanos, que esto tiene que acontecer, que esto debe de pasar. Pero nosotros debemos de ser, como dijo Cristo, astutos, sencillos como la paloma y astutos como la serpiente. Así como dice allá en Bendito sea Dios en el capítulo de Mateo, versículo 10 en adelante, usted puede ver que así dice, y no estoy poniendo palabras, sino es la palabra que Dios así lo dice, que nosotros debemos de ser, hermanos, sencillos como la paloma y astutos como serpiente. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos viviendo donde hay lobos rapaces, hay lobos disfrazados de ovejas, y esos lobos son los más difíciles de poder identificar. Pero ¿cómo usted y yo los podemos identificar? Únicamente Jesucristo nos dio la clave, Jesucristo nos dio la clave cómo podíamos hacerlo, y es por sus frutos. Y el fruto, hermano, se puede ver cómo el predicador se presenta, cómo el predicador anhela el dinero, anhela aquello, hermano, material de esta tierra. Sabemos que un predicador un predicador verdadero, en
enviado por nuestro Padre Celestial jamás va a venir a predicarle, a pedirle dinero a la gente, sino a traerle el mensaje de salvación y vida eterna, hermanos, y eso es lo que hacemos. Bendito sea Dios, todo sea para la honra y para la gloria del Señor. Y ánimos, hermanos, no se desanimen, que esto debe de acontecer, esto debe de pasar, porque está escrito, y escrito está, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y si escrito está, tiene que acontecer. ¿Por qué? Porque, y esto nos da, hermano, la señal de que Cristo viene pronto. Cuando vean todas estas cosas, Jesús nos dice: erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, bendito sea Dios. Vamos a entrar en el mensaje y vamos a leer. Si usted tiene Biblia, tome su Biblia y vamos a estar allí meditando en esta palabra. Vamos a estar allí, hermanos, bendito sea Dios, aprendiendo de esta palabra, porque esta palabra siempre nos enseña, hermanos, siempre está para enseñarnos. Dice así la Escritura, y la leemos siempre, glorificando a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo amado y de su Santo Espíritu. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, oiga, esto es alarmante, y muchos seguirán sus disoluciones, por la causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Gloria y honra al Dios Todopoderoso, al Dios de esta palabra. Sabemos que su palabra es fiel y es verdadera. Y si su palabra dice que hubo en aquel tiempo falsos profetas entre el pueblo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros, pero no falsos profetas, sino de que dice falsos maestros. En aquel tiempo hubieron falsos profetas, pero ahora tenemos falsos maestros, porque los profetas que hoy hay, hermanos, todo aquel que se nombra profeta, sabemos que es falso porque no tenemos profeta. Tenemos la profecía segura, más segura, a la cual debemos de estar atentos como a una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro, como dice la Escritura. Como dice allí, bendito sea Dios, en esta misma epístola, solamente que en la primera epístola de Pedro dice que tenemos la profecía, bendito sea Dios, más segura, a la cual debemos de estar atentos como a una lámpara que alumbra en el lugar oscuro, dice la Escritura. No lo digo yo, bendito sea Dios. Por eso, hermanos, debemos de estar siempre nosotros firmes con esa palabra, firmes aprendiendo la palabra, porque sabemos que tenemos la profecía más segura. No esperamos profetas, no esperamos soñadores, no esperamos apóstoles, no esperamos personas que vengan, hermanos, a darnos palabra nueva. Tenemos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como Jesucristo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras, hermanos, de Dios no pasarán. Cada una se va a cumplir a su debido tiempo. Cada profecía se va a cumplir a su debido tiempo. Y hoy estamos en el cumplimiento de esta profecía, que donde dice: así como hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Negarán al Señor. ¿Cómo pueden negar al Señor? Niegan su palabra, niegan lo que está escrito y ponen y añaden a su palabra. Pero dice la Escritura, atrayendo, dice, sobre sí mismos destrucción repentina. La forma de negar, bendito sea Dios, al Señor, como dice aquí, que los rescató, es fácil y sencillo. Es solamente
negando su palabra, negando lo que está escrito. Jesús siempre enfatizaba en esto: escrito está. No puedo poner, no puedo añadir. Hoy, hermanos, venimos y podemos ver lo que dice aquí. Y muchos seguirán sus desilusiones, disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bendito sea Dios. Podemos ver multitudes, hermanos. Usted puede ver congregaciones, estadios llenos, hermanos. ¿Por qué? Porque están siguiendo a estos falsos maestros. Están siguiendo a estas doctrinas, a estas herejías, hermanos, que destruyen la iglesia, que destruyen el cuerpo de Cristo, que destruyen, hermano. Bendito sea Dios. Pero usted y yo no debemos de alarmarnos por esto, sino debemos de glorificar a Dios y debemos de someternos más a Dios, profundizar más en su palabra, porque estamos viendo que la palabra de nuestro Padre Celestial se está dando en su cumplimiento. Dice: y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bendito sea Dios. Y vamos a entrar en este, donde quiero enfocarme más que todo. Y por avaricia. Mire, por avaricia el hombre puede hacer cualquier cosa. Por avaricia, hermanos, el hombre puede vender su alma a Satanás si es posible, pero por el dinero, hermano, bendito sea Dios, muchos están perdiendo, muchos van con camino al infierno por el amor al dinero. Por eso dice la Escritura: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Mire, y mire lo que dice más adelante: con palabras fingidas. Hay un diezmo. Sabemos que hay un diezmo en la Escritura, y allí podemos ver la falsedad. Hermano, podemos ver que nosotros, la Biblia nos dice que no podemos quitar, que no podemos poner, que no podemos añadir, pero estos falsos vienen, hermanos, y con palabras fingidas, palabras, hermanos, puestas, palabras compuestas por ellos, palabras puestas, hermanos, con el pensamiento de ellos, no conforme a las Escrituras. Voy a leer un pasaje allí para que veamos qué pasa con estas personas que le ponen a las Escrituras y que le añaden. Sabemos, hermanos, que no son de Dios, porque el que le pone a la palabra o el que le quita no es de Dios, hermano. Por eso dice: negarán al Señor. ¿Cómo lo niegan? Quitándole y poniéndole a la santa palabra de mi Padre Celestial. Nosotros, hermanos, no podemos añadirle, no podemos quitarle, hermano. Bendito sea Dios. Y vamos a estar hablando de ese punto del diezmo para que usted vea. Bendito sea Dios, para que vea lo que yo digo, hermano, porque no lo voy a hablar yo, sino que usted lo va a ver conforme lo que dice la Escritura, y le voy a explicar. Bendito sea Dios. Primeramente voy a leer aquí en Proverbios unos pasajes aquí maravillosos, porque vamos a ver cómo estas personas niegan al Señor, hermanos. Miren, dice la palabra de Dios en Pedro: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanos, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios no se le puede quitar, no se le puede añadir. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 30, versículo 5 y 6. Dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Dice el 6: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mire, estas personas son hallados mentirosos cuando la Escritura dice otra cosa de lo que ellos enseñan. Dice otra cosa de lo que ellos, hermanos, quieren hacer, practicar al pueblo o practicar a la iglesia. La iglesia de Jesucristo, hermano, no practica el diezmo. ¿Por qué no practica el diezmo? Porque el diezmo es exclusivamente y únicamente para el pueblo de Israel. Y vamos a leerlo, hermanos. Vamos a ir allí, bendito sea Dios. Solamente quiero leer otro versículo más en Libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 30 y 32. Bendito sea Dios, para que usted pueda ver, hermano, para que nadie lo engañe con palabra fingida, para que nadie lo engañe con el falso diezmo y las falsas primicias que hoy se practican, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es fiel y la primicia de la iglesia es Jesucristo. La primicia suya, la primicia de la iglesia
es Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, el que se dio a sí mismo, hermano, se dio es Él para rescatarnos a nosotros, no para que nosotros viniéramos, hermanos, a dar. Bendito sea Dios. La iglesia solamente se rige por las ofrendas voluntarias. Como Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no, hermanos, a la fuerza. Nadie está, bendito sea Dios. La iglesia verdadera no pide nada a la fuerza. Hermanos, vamos a leer aquí en este libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 30 al 32. Dice así las sagradas palabras de nuestro Padre Celestial. Bendito esta palabra limpia, esta palabra pura. Bendito sea Dios. 18:30. Aquí estamos ya. Bendito sea Dios. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo a todos los que en él esperan. Bendito sea Dios, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y que me hace perfecto mi camino. Esta palabra, hermano, cuando usted camina en rectitud, usted obedece la palabra, pero no le añade, no le pone, no le quita, hermano, sino que usted la hace conforme está dada la profecía. Hay profecía cumplida, hay profecía que se está cumpliendo y hay profecía que se va a cumplir, hermano. Por eso vamos a leer lo que la Escritura nos dice, no lo que el hombre dice, porque dice la Escritura, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras mentirosas, palabras inventadas, palabras puestas, hermano. No podemos añadirle a la Escritura, no podemos ponerle, hermano. Bendito sea Dios. Vamos a ir a ver el punto. Y vamos a ver el punto de los diezmos. Miren lo que dice la Escritura en Números. Vamos a ir a Números, hermanos, y vamos a ver para quién es el mandato. ¿Para quién? ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A quién le está dando, hermanos, esos diezmos? ¿Para quiénes son? ¿Y qué son los diezmos también? Porque hoy en día, hermanos, se practica un diezmo que no es conforme a las Escrituras. Se practica un diezmo que jamás está en las Escrituras, hermanos. Por eso usted debe de escudriñar. Por eso Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren lo que dice Deuteronomio. Primeramente vamos a ir a Números. Números capítulo 18. Mire para quién son esos diezmos. Y esos diezmos, ¿qué son? ¿Es dinero o son alimentos? Vamos a verlo. Bendito sea Dios. Y hoy la iglesia, hermano, se ha metido todo eso de diezmos, de primicias, hermano. Algo que es únicamente y exclusivamente para un pueblo, el pueblo de Israel, hermano. Podemos ver lo que la Escritura dice. Ningún apóstol, ninguno de la iglesia primitiva, hermano, puso esas primicias. Nadie, porque Jesucristo es nuestra primicia. Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, hermanos, para que en Él, hermanos, nosotros vivamos por Él y hagamos todo por Él. Las ofrendas son para la iglesia, pero el diezmo falso de dinero no es una mentira, es una palabra fingida, como dice el apóstol Pedro. Dice, y harán mercadería con palabras fingidas. Sobre los tales dice, ya de largo la perdición no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a leer ahí Números. Bendito sea Dios. Vamos a ir a buscar Números por acá. Vamos. Números capítulo 18. Y si usted tiene una Biblia, léalo usted. Y vamos a seguir leyendo aquí cómo estos farsantes, estos mentirosos, le añaden a la palabra, le quitan a la palabra, no tienen temor. Y vimos lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, que el que le quita queda hallado mentiroso. Mentiroso porque la Biblia no dice así. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios es pura, es perfecta y no se le puede quitar y no se le puede añadir. Bendito sea Dios. Por eso nosotros debemos de ser temerosos de nuestro Padre, temerosos de Él. No podemos, hermanos, agarrar un versículo a la ligera. No podemos agarrarlo, hermanos, y querer transversarlo, acomodarlo a como nosotros nos conviene, hermanos. No, hermanos, mejor nos morimos de hambre y no, hermanos, traficamos con la palabra. Mejor nos morimos de hambre, hermanos, porque sabemos que en el Dios que hemos creído, el Dios suple, ese Dios suple nuestras necesidades, hermanos. No estamos, hermanos, para querer quitarle el dinero a la gente, hermano. Bendito sea Dios, sino para enseñar la verdad,
que nuestro Padre Celestial nos ha enviado a predicar. Bendito sea Dios. Versículo 18. Si ustedes tienen una Biblia, pues sáquela. Saque esa Biblia y vamos a ver qué nos dice capítulo 18 de versículo de Números. En su versículo, bendito sea Dios, 21 al 28. Dice así. Miren lo que dice. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Miren lo que dice. He aquí, yo os he dado a los hijos, ¿a quiénes? ¿Para quiénes eran los diezmos? A los hijos de Leví. Bendito sea Dios. Hoy la iglesia tiene Leví, tiene hijos de Leví por acá. Mi pregunta, ¿tendrá hijos de Leví? ¿Tendrá hijos de la tribu de Leví por acá? Hermanos, palabras fingidas, como dice Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Dice, vamos a seguir leyendo. He aquí yo os he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿A dónde? En Israel. En Israel. ¿Somos nosotros? ¿Estamos en la nación de Israel? En Israel, dentro de la nación de Israel. Significa, si usted va a otra Biblia que esté más explicada a su idioma, usted puede ver y puede notar más claramente. Bendito sea Dios. Y dice más adelante, en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esos hermanos, esa tribu no se le dio heredad. Sabemos que Dios en la tierra prometida, cuando llegaron a esa tierra, Él prometió heredad para el pueblo, pero los únicos que no recibieron heredad fue la tribu de Leví. Y esa tribu, hermano, esa tribu de Leví, para ellos fue dado el diezmo que el Señor les dio, que todos los demás iban a dar diezmos para ellos. Habían 3 diezmos. Y entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Aquí podemos ver que las otras tribus no se podían acercar al tabernáculo de reunión. No podían acercarse. Y ahora nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos la libertad de reunión. Podemos reunirnos, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos una primicia. Nosotros tenemos, hermanos, Jesucristo se dio todo por completo para librarnos, para redimirnos a nosotros, hermanos. Porque esto fue dado para un pueblo en específico. Es como cuando usted lee Malaquías. Desde el principio la profecía está hablando, dice Israel. Profecía dice para Israel. Yo no puedo tomar una profecía, hermano. Puede venir un ejemplo, que estemos en los tiempos antiguos donde los profetas iban a hablar. Un ejemplo, viene el profeta Natán y estoy yo, mi hermano, mi hermana, y viene el profeta a darme una profecía a mí exclusivamente. ¿Será que ellos también pueden recibir esa profecía que él le está dando? No, hermano. Si es una profecía para mí, es para mí. Si es una maldición para mí, es una maldición para mí, hermano. No pueden tomarla los demás. No pueden tomar la profecía los demás. Y aquí Dios estaba hablando con su pueblo, con el pueblo Israel. Con su pueblo Israel, como dice también en Malaquías, hermano. Bendito sea Dios. Voy a leer otro versículo allí. Veamos cómo tuerce en la escritura. Mire cómo tuerce. Deuteronomio. Acompáñeme a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 14. Por eso dice el apóstol Pedro, con palabras fingidas. Fingidas. ¿Por qué? Porque aquí los hallamos mentirosos. Por eso dice, no le pongas, no le añadas, para que no seas hallado por él. ¿Por quién? Por Dios, mentiroso. Deuteronomio 14, 22 al 26. Mire, dicen ellos, cierta ocasión me encontré con cierto varón y me dijo,
que los diezmos estaban vigentes. Le dije yo, pero ¿cómo están vigentes? Le digo yo. ¿Qué diezmo pidió nuestro padre? ¿Qué diezmo pidió? ¿Pidió diezmo dinero? Me dice, en aquel entonces se daba dinero, no se daba dinero, me dice, porque no había dinero. Oh, sí, qué raro. Yo he leído la Biblia, y en la Biblia, desde el Génesis hay dinero, le dije. Desde el Génesis hay dinero. Ok, ahora vamos a ver. Miren las palabras fingidas, palabras mentirosas. Dicen que no había dinero, por eso no se daba dinero. Y no están dando el diezmo bíblico. Si ellos quisieran hacer. Por eso dicen, no añadas a sus palabras. El que le añade o le quite, las plagas vendrán, dice la Escritura en Apocalipsis. Ahí lo vamos a leer después. 14, 22 al 26. Miren lo que dice aquí Deuteronomio. Miren lo que dice. Indefectiblemente diezmarás. Era sí o sí. No había excepción. Tenía que hacerlo. Indefectiblemente. No hay vuelta atrás. Tienes que diezmar. Indefectiblemente diezmarás. ¿Pero qué va a diezmar? Vamos a ver. ¿Qué va a diezmar? Dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo. ¿Cuándo? Cada año. ¿Qué va a dar? Dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo. ¿Quién está pidiendo esto? Mi padre, ¿verdad? ¿Será que yo puedo cambiar lo que él me está pidiendo por lo que yo quiero? ¿Será que puedo hacer yo lo que hizo Caín? ¿Será que yo puedo ir con un diezmo que él no me ha pedido? Por eso dice la Escritura, no le pongas a su palabra para que no seas hallado por él mentiroso. Hermanos, y aquí podemos ver de lo que está hablando nuestro hermano Pedro. Lo que está diciendo, dice, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Mire, aquí dentro, cambiarle la palabra, cambiarle, quitarle, acomodarla a como ellos quieren. Miren, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras que no son bíblicas, palabras, hermanos, añadiéndole a la palabra, quitándole a la palabra, quitándole méritos a nuestro Padre Celestial. Dice, vamos a seguir leyendo para que veamos hasta el 26. Mire, que rindiere cada año, ahí está, los diezmos indefectiblemente tenían que darlos. Tenían que hacerlo porque así lo había pedido nuestro Dios. Así lo había pedido mi Padre y tenían que darlo. Ahora sigamos. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. No en el lugar que yo quiero, en el lugar que Dios me mandaba hacerlo. Si yo estaba en una tribu y Dios me decía, bueno, quiero que me lleves ese diezmo a tal lugar, yo tenía que llevarlo. ¿Pero qué tenía que llevar? Lo que Él me estaba pidiendo. No lo que yo quiero dar, sino lo que Él pedía. Y lo que Él estaba pidiendo. ¿Y qué pedía? Producto del grano que rindiere tu campo cada fin de semana. No. Dice aquí cada año. Habían 3 diezmos. Vamos a seguir. 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre. Para poner allí su nombre. El nombre del Dios de Israel. Del Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. A ese Dios, hermano, es que nosotros debemos obedecer. Pero no como nosotros queremos. No como nosotros, sino como Él lo está pidiendo. Como Él pide. ¿Y a quién está pidiendo? Al pueblo de Israel. Los diezmos, como dice en Números 18:21, exclusivamente para Leví, la tribu de Leví. De ahí dice, aquí menciona lo que va a llevar. Aquí consta, no es palabra mía, es palabra del Señor. Si usted cree que la palabra de Dios es pura, usted cree esta palabra. Pero si usted no cree en la palabra de Dios, usted va a hacer lo que su pastor le dice, lo que su líder le dice. No, hermanos, da tristeza. Cómo multitudes, hermanos, se enojan con uno porque uno les dice la verdad.
Pero esto tiene que pasar, porque al que predica la verdad siempre lo odian, hermanos. Siempre es odiado. Esto lo vemos desde que empezó la iglesia, hermanos. Odiados cuando se les decía que Dios no habitaba en templos hechos por manos de hombre. Mataron a ese varón. Pero no ese es el tema, sigamos. Dice: el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, oiga, y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren lo maravilloso que está aquí. Miren, aquí se rompe toda mentira de palabras fingidas. Miren lo que dice. Los que dicen que ¿por qué no se daba dinero en aquel entonces? Bendito sea mi Padre. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, dice, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, mire lo que dice, entonces lo venderás y guardarás el dinero. Bendito sea mi Padre. Toda herejía, toda mentira, toda falsedad aquí se rompe. Se rompe toda falsedad del diezmo. Mire, ve lo que dice. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. ¿Y darás el dinero? No dice así, porque Él no está pidiendo dinero. Mi Padre no está pidiendo dinero. Mire lo que les estaba pidiendo. Mire, sigamos leyendo. Es que por eso es necesario leer detenidamente, hermano. Póngase a orar, y que Dios le dé paciencia, que Dios le dé ese fruto, de ese espíritu, para que nadie lo engañe. Para que nadie los engañe. Mirad, dice la palabra, mirad que nadie os engañe con palabras fingidas. Mirad que nadie los engañe. Pero dice que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Dice: y darás el dinero por todo lo que deseas. Oiga, vas a comprar, vas a dar el dinero por todo lo que deseas. Comprar, vas a comprar. Darás el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier otra cosa que tú deseares. Y allí te presentarás y comerás allí delante de tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Mire, aquí podemos ver aquellos que dicen, no, pues es que se daba ese fruto del campo porque no había dinero en aquel entonces. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? ¿Qué dice la palabra? No es lo que yo pienso, hermano. No es lo que yo quiero. Es lo que Dios dice. Lo que el Padre Celestial está pidiendo. Y ya vimos que primeramente era, ¿para quién era el diezmo? 18, números 18, 21 en adelante. ¿Para quiénes son? ¿Es para la iglesia? ¿Los apóstoles exigían diezmos? ¿Pedían diezmos? No. En ninguna parte vemos a Pablo, vemos a Pedro. Siempre ellos caminaban, hermanos, con las ofrendas voluntarias. Como Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Sabemos, hermanos, que el Hijo de Dios, el Hijo verdadero de Dios, da desprendidamente, más que una ofrenda. Pero, hermanos, podemos ver las palabras fingidas, cómo estas personas tuercen las Escrituras para que la palabra de Dios diga lo que ellos quieren que diga. Aquí no es así, hermano. Nosotros debemos de ser fieles a las Escrituras, fieles a la palabra, fieles, y comerás allí delante de Jehová tu Dios. Tienen que leer, hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Que Dios les dé entendimiento, hermano. Que Dios les dé paciencia. Que Dios les dé dominio propio, hermano. Nuestras oraciones siempre están para todos, hermanos. A todos aquellos, hermanos, que están siendo engañados. Que están siendo, hermanos, bendito sea Dios, como dice aquí en Pedro. Y por avaricia harán mercadería de usted y de mí. Pero, hermanos, debemos de escudriñar la palabra. Miren lo que dice, y aquí termino. Apocalipsis
22, 18 y 19. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bendito sea Dios. Yo testifico, dice el 18, a todos los que oye, a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras, también su nombre será quitado. Hermanos, meditemos. Escudriñemos la palabra. Hay muchos más versículos, hermanos, y los voy a dar así. Salmos 19, 7 y 8. Salmos 119, 139 al 142. Porque, hermanos, es palabra de Dios. Ahí ustedes los pueden leer. Si tienen tiempo, pueden escudriñar su palabra para que usted vea que por avaricia harán mercadería de vosotros. Y leeré para terminar Pedro. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán. Allí, ¿cómo lo niegan? Quitando y añadiendo a su palabra. Quitando y añadiendo a su palabra, ¿para qué? Para hacer mercadería de las personas. Esto no es por hacer mercadería, hermanos. El evangelio se va a llevar a cabo, quiera el hombre o no quiera. Quieran estos líderes religiosos o no quieran, hermano. La palabra de Dios se va a llevar, introduciendo, dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán, muchos, ahí está la multitud. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Siempre la multitud va en contra de Cristo, va en contra de la palabra, va, hermanos, conforme a sus pensamientos. Muchos, dice, seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, palabras fingidas, ¿cuál es? La que es puesta por un hombre, no lo que dice la Escritura. Y así, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Así que sigamos adelante firmes, escudriñen la Escritura, hermanos, para que no sean engañados. Escudriñen la palabra. ¿Por qué? Porque ustedes pueden juzgarme a mí si yo hablo por mi propia cuenta o hablo lo que la palabra de Dios dice. Como dijo Cristo, ustedes conocerán si la doctrina es mía o si yo, hermanos, estoy hablando de parte de nuestro Padre Celestial. Hasta pronto.